Ok, muy bien. Bueno, bienvenidos a la segunda semana de Circuitos Digitales uno. Vamos entonces a cubrir lo que es el tema 2 a partir de hoy. Si tienen dudas sobre el tema uno, podemos verlas después, ¿verdad? Y si surge alguna duda en el momento en que estoy presentando, eh, por favor, nada más utilicen las aplicaciones de acá de Zoom, tal vez levantar la mano o si prefieren simplemente me interrumpen y ahí aclaramos la duda, ¿ok? Entonces, el segundo tema del curso trata sobre sistemas de numeración y códigos digitales, ¿ok? ¿Y a qué nos referimos con esto? Eh, Antes de comenzar, de hecho, con los temas del tema 2, ¿verdad? Justo acabando el tema uno mencionábamos el sistema binario, que eran los números binarios y demás. Y tal vez quería simplemente hacer pues unas aclaraciones acá, que tal vez no se mencionaron anteriormente. Vamos a ver, nosotros sabemos que, eh, bueno, en el sistema decimal nosotros tenemos 10 dígitos, ¿verdad? Del 0 al 9. Pero en el sistema binario solo tenemos dos, que son el 0 y el 1, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que uno cuenta en base 2? Bueno, es muy sencillo. Cuando uno está contando en base 10, ¿verdad? Uno va 8, 9 y luego cuando se le acaban los símbolos de su sistema de numeración, lo que se hace es agregar un dígito más, ¿verdad? El dígito de la posición de las decenas para entonces continuar la cuenta, ¿verdad? Entonces diríamos 1, 0, ¿verdad? Lo que se hace es agregar esta posición y se comienza desde el inicio una vez más. Y ahí va. Bueno, 11 y 12, ¿cierto? Con el sistema binario, ¿verdad? Contando en base 2 funciona igual. Nosotros cuando vamos contando decimos 0, 1 y ok, para contar el número 2 ya se nos acabaron los símbolos. Entonces el número 2 sería agregar la posición de las decenas y comenzar de 0, que se lee pues 1, 0, ¿verdad? Igual que el 10 en decimal. Esto es esto es en base 2, ¿verdad? Esto es equivalente a un 2 en base 10, ¿ok? Luego, ¿qué sigue? El 3, ¿cómo sería? 1, 1, ¿verdad? Y se nos vuelven a acabar las cifras. Entonces, ahora la posición de las centenas y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ya podrán imaginarse que el número 4 sería 1, 0, 0 y el 5, 1, 0, 1, ¿verdad? Y pues esa es la idea, básicamente muy sencillo y pues así es como se cuenta. Ok, entonces esto, por ejemplo, sería un número 5 en base 10. Em, y esto contemplando que son números positivos, ¿verdad? Y enteros, ¿cierto? Entonces, eh, bueno, sí, principalmente que son números positivos, ¿ok? Entonces, nada más quería pues hacer como esta aclaración antes de comenzar con los temas de hoy, porque creo que se nos había escapado, ¿ok? Ahora, el tema 2 consiste en sistemas de numeración y códigos digitales. Vamos a hablar de sistemas de numeración, cambios de base numérica, operaciones aritméticas en bases distintas de la base 10, representaciones de números con signo, eh, operaciones de suma y resta en complemento de base, reglas de suma y resta de números con signo, rebase y acarreo. Vamos a hablar de distintos códigos binarios, BCD, octal, hexadecimal, ASCII, y vamos a ver cómo es la suma en BCD. Y vamos a ver algunos ejemplos de conversión analógica digital para números binarios con y sin signo. Yo sé que pues hace falta explicar más de estos temas y ya vamos a entrar más a profundidad en ellos, pero sí quería, pues como mencionaba anteriormente, eh, pues recordarles que este tema es, primero, me parece que es sencillo en el aspecto de que si ustedes leen este contenido son operaciones muy básicas, ¿verdad? Después de haber ya llevado los cálculos y álgebra lineal y ecuaciones diferenciales, operaciones de suma y resta no deberían ser
un problema, ¿verdad? Sin embargo, la dificultad aquí está en que lo vamos a hacer en bases distintas de base 10 y eso implica que se hace bajo otras reglas. Y esas reglas simplemente hay que memorizarlas. Entonces, el tema no es complicado, es de recordar nuevas reglas y cómo aplicarlas, ¿ok? Entonces, yo les decía que el primer examen, en mi opinión, es de los más complicados. Tal vez no precisamente porque los temas son difíciles, pero al ver este tema, sí, quizás este es de memorizar mucho. Entonces, lo importante es que ojalá si pueden hoy presten bastante atención a lo que vamos a ver y repasen esas reglas que vamos a ir entendiendo, ¿ok? Ahora sí, entonces, moviéndonos a lo que es el contenido. Existen diferentes sistemas de numeración y esto es nada más pues por cultura general. Los dígitos en un sistema de numeración son los símbolos del sistema, ¿verdad? En el caso del sistema decimal son 10 que van del 0 al 9, ¿verdad? Estos números los podemos dividir en dos partes, la parte entera, que son los dígitos a la izquierda del punto, y la parte fraccional, que son los dígitos a la derecha del punto en una cantidad, ¿verdad? Como lo pueden ver acá abajo a la izquierda. Ahora, entre los sistemas de numeración existen dos tipos, ¿verdad? Están los no posicionales, como el sistema romano, donde sin importar en dónde se encuentre el símbolo en la cantidad, va a representar el mismo valor. Vean que, por ejemplo, la I, no importa si está a la izquierda o a la derecha de la V, siempre vale 1. Lo que cambia es pues su interpretación, pero el valor siempre es 1. Existen otros, el otro tipo, ¿verdad?, de sistemas de numeración son los posicionales, en donde pues cada cifra tiene un valor propio y un valor según la posición en que se encuentre. No es lo mismo un 5 en la posición de las unidades que un 5 en la posición de las centenas, porque sabríamos que entonces es 500, ¿verdad? Entonces, no solo depende de su valor propio, sino también de la posición en donde está en la cantidad, ¿ok? Ahora, hay diferentes formas de representar los números. Pues la forma en que siempre los escribimos es de manera yuxtaposicional y es que los dígitos de más a la izquierda eh, tienen un mayor valor que los dígitos que están más a la derecha, ¿verdad? Entonces, en ese ejemplo que viene ahí, el 7 vale mucho más que, por ejemplo, el 8 que está a la par, simplemente porque es la forma en que lo escribimos. Sabemos que ese 7 representa 7000 y el 8, 800, ¿verdad? Perdón. La otra forma de escribirlo, ¿verdad? O de representar una cantidad es mediante un polinomio. Un polinomio de potencias eh, en la base en que esté, ¿verdad? Si estamos hablando de base 10, vean que ese 421.87 podría escribirse como 4 por 10 a la 2 más 2 por 10 a la 1, etcétera. Ahora, no importa el orden en que yo escriba, ¿verdad? Este polinomio, yo puedo haber escrito, por ejemplo, al contrario, ¿verdad? Yo puedo haber dicho, este, 2 por 10 a la 1 más 4 por 10 a la 2, ¿verdad? Y bueno, sucesivamente, que el resultado va a ser el mismo, no estamos cambiando la cantidad que estamos representando, simplemente el orden. Y en este caso, pues la posición no nos importa, lo que es importante es el número, ¿verdad? Y el factor por el que lo estamos multiplicando, ¿verdad? Simplemente. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque vamos a hacer uso de la representación polinomial este, de aquí en adelante. Entonces, siguiendo la representación polinomial, ¿verdad? Donde un número d tiene la forma de minúscula, sub 2 y así sucesivamente, tiene el valor que se representa aquí en este polinomio. Aquí 10 es la base, como ya lo hemos venido hablando. También se le conoce como radix del sistema. Es una palabra que realmente se utiliza muy, muy poco, pero bueno, por si se la topan en algún momento.
Y bueno, la forma de leer esa, pues la ecuación de abajo es que simplemente un dígito en la posición I tiene un peso B a la I, ¿verdad? Entonces, para un número con P dígitos a la izquierda del punto y N dígitos a la derecha del punto, se puede generalizar la fórmula a esta que está acá, ¿verdad? Entonces, una cantidad o un número de mayúscula es igual a la sumatoria de los pesos, bueno, más bien de los dígitos multiplicado por los pesos, dependiendo de la posición en que se encuentre, ¿ok? Muy bien. Ahora, Eh, vamos a hablar de cambios de bases, ¿ok? Vamos a hacer acá un ejemplo sencillo de cómo pasar de una base a la siguiente, ¿ok? Bueno, a otra que se asigne. Entonces, eh, esto es simplemente un ejemplo. Ahorita vamos a ver las reglas más a profundidad porque hay diferentes casos. Como pueden ver en este tema 2.2, este es el caso A, simplemente. Entonces, eh, este caso A es cuando estamos pasando de una base 1 a una base 2, pero la base 1 es mayor a la base 2, ¿ok? Entonces, para la parte entera, lo que se hace es que se divide el número por la base B2 en la base B1. Y aquí entre paréntesis, esto es muy importante, por aritmética de la base B1. De manera reiterativa. Al final de la clase vamos a hacer un ejemplo que ya no va a estar en base 10 y vamos a notar más la diferencia y por qué es importante esto de por aritmética de la base B1. ¿Ok? Entonces vamos a dividir el número de la base 2 en la base 1 de manera reiterativa tomando los residuos hasta que el cociente sea 0. El primer residuo es el dígito menos significativo. Como les digo, esto es una cuestión de aprenderse reglas, ¿ok? Entonces, el primer ejemplo va a ser dividir 147, que está en base 10, bueno, más bien pasar 147 de base 10 a su representación, pero en base 2, ¿ok? Entonces, tomamos ese 147, lo dividimos por la base B2. La base B2 es justamente 2, ¿verdad? Y vamos a estar utilizando la mate o la aritmética en base 10. Entonces, en este ejemplo ni nos vamos a dar cuenta de la diferencia. Pero entonces 147 entre 2 es 146. Este, el cociente pues es 73 y el residuo es 1. Ese residuo es el dígito menos significativo, es ese LSD, significa Least Significant Digit, ¿ok? Del número en base 2. Entonces vamos a hacerlo de manera reiterativa hasta que el cociente sea 0. Lo hacemos una vez más, el residuo nos da otra vez 1, cociente 36 entre 2, 18, residuo 0, 18 entre 2 es 9, 9 entre 2 da 4 con residuo 1, entre 2 da 2 con residuo 0, una vez más, 2 entre 2 es 1 con residuo 0 y finalmente ese 1 lo dividimos entre 2, el cociente ya nos da 0 y tenemos ese residuo de 1, ¿ok? Ahora, el número se va a leer, digamos, de derecha a izquierda, digamos, de abajo hacia arriba, y así lo vamos a ir ordenando. Entonces sería 1, 0, 0, 1, ¿verdad? Y luego 0, 0, 1, 1, ¿ok? Entonces, 147 en base 10 es 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1 en base 2, ¿ok? Muy sencillo, simplemente ir dividiendo y tomando los residuos hasta que el cociente sea 0. Ahora, ese es el least significant bit y el uno de abajo a la derecha sería el most significant bit. ¿Ok? En el ejemplo 2 es básicamente lo mismo. Tenemos 395 en base 10 y lo queremos pasar a base 6. ¿Ok? Ahora, no, como vamos a pasarlo a base 6,
se divide por la base 2, ¿verdad? Entonces se divide entre 6, pero siempre utilizando la aritmética de la base 10. Entonces, el mismo proceso, 395 entre 6, nos da un residuo, ¿verdad? Noten que los residuos nunca van a ser mayores que la nueva base, ¿verdad? Porque si no, pues el cociente sería 0. Entonces, los residuos siempre van a tener que ser menores que la base nueva. Ok, entonces 65 entre 6 nos da 10 con residuo 4 y nos queda un 1 que divide entre 6, va cociente 0 y residuo de 1. Entonces ya tenemos el número en base 6 que sería 1455 en base 6. Ok, muy bien. Ese es el dígito menos significativo y el de abajo el dígito más significativo. Muy bien. Ahora, antes de ver los otros casos de cambio de base, vean que este es cuando la base 1 es mayor que la base 2. Para hacer el paso inverso, por ejemplo, si quisiéramos pasar de base 2 a base 10 o de base 6 a base 10, ¿verdad? Necesitamos primero entender cómo es la aritmética en otras bases, que ese es el secreto. ¿Ok? Ok, antes de hacerlo, vamos a hablar de la parte fraccional. Entonces, ya hicimos la parte entera, ¿verdad? De un número. La parte fraccional es similar. Lo que se hace es multiplicar el número sucesivamente por la base 2, por la nueva base, digamos, en la aritmética de la base B1. Y se conserva el rebase, ¿ok? El primer rebase es el dígito más significativo. Se termina cuando el producto fraccional es 0, ¿ok? O se alcanza una precisión deseada, una cantidad de decimales con la que ya estamos contentos, ¿ok? En el primer ejemplo vamos a ver más bien el primer caso, cuando la parte fraccional nos da 0. Entonces tenemos 0.6875 en base 10 y lo queremos ver en base 2. Entonces agarramos ese dígito, esa cifra, la multiplicamos por 2 y nos da 1.375. Ese 1 lo guardamos porque ese es el primer rebase y ese es nuestro dígito más significativo, ¿ok? Y agarramos ese punto 375 y lo multiplicamos una vez más por 2 y nos da 0.75. Ese 0 lo guardamos. Agarramos el punto 75, lo multiplicamos por 2, nos da 1.5. Guardamos ese 1 y por último tomamos ese punto 5, lo multiplicamos por 2 y nos da 1.0, ¿verdad? Noten que de aquí en adelante yo puedo tomar ese punto 0 y multiplicarlo por 2 las veces que quiera, que siempre voy a obtener 0. Entonces, pues ya se acaba la operación. Entonces, este número se lee de arriba hacia abajo y entonces sería 1011 en base 2. ¿Ok? Esta es la parte fraccional. ¿Ok? Muy bien. En el ejemplo 2 vamos a hacer lo mismo, ahora pasándolo hacia base 4, pero vamos a definir que la precisión que nosotros necesitamos es de 6 dígitos. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar 739, lo multiplicamos por 4 y nos da 2.956. Guardamos ese 2, agarramos el punto 956 y lo multiplicamos por 4. Nos da 3.824. Guardamos el 3 y así sucesivamente hasta que alcanzamos las 6 cifras que queríamos, que están acá. Entonces, al final, el número que tendríamos es 233.102 en base 4. ¿Ok? Nada más. Ahora, eh, el caso contrario es cuando la base 2, o sea, la nueva base, es mayor
que la base anterior, que la base 1. Entonces, para la parte entera, se realiza una sumatoria de pesos usando la multiplicación de la aritmética de la base 2, siguiendo la siguiente fórmula. Por eso aquí era donde bueno, esta fórmula es donde, perdón, voy de nuevo. Es hasta acá donde esta fórmula toma relevancia, ¿verdad? Porque aquí es donde la vamos a utilizar. Vean que vamos a agarrar cada dígito, lo multiplicamos por la base a la posición en la que esté, la base 1, y así vamos a ir formando el nuevo número en la nueva base, ¿ok? Entonces, D es el número a convertir, ¿verdad? El D mayúscula. B1 es la base anterior, la base vieja. D minúscula sub I es el dígito I del número, ¿verdad? Y P es la cantidad de dígitos que tiene. Entonces, para este ejemplo del 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, ¿verdad? Que vamos a pasar de base 2 a base 10, simplemente vamos a armar el polinomio. De hecho, podríamos hacerlo tal vez de derecha a izquierda. Entonces, 0 por 2 a la 0. Vean que el conteo o esta sumatoria comienza con I igual a 0, ¿ok? Entonces, 0 por 2 a la 0 más 1 por 2 a la 1 más 1 por 2 a la 2 más 0 por 2 a la 3 más y así sucesivamente hasta que llegamos a 1 por 2 a la 7. Resolvemos esta sumatoria, ¿verdad? Y nos termina dando que el resultado es 150 en base 10. Entonces, este número en base 2 representa 150 en base 10. ¿Ok? De hecho, la parte fraccional se hace exactamente igual. Es exactamente igual, solo que ahora vamos desde i igual a menos 1 hasta menos n. ¿Ok? En donde, bueno, es básicamente la misma descripción que teníamos. Si tomamos esta fracción, que sería punto 0,1,0,1,0,1 en base 2 y la queremos convertir a base 10, pues armamos el polinomio una vez más. Entonces, este 0 sería 0 por 2 a la menos 1, ¿ok? Vean que está ahí, comienza en menos 1. Más 1 por 2 a la menos 2, más 0 por 2 a la menos 3, más 1 por 2 a la menos 4, más 0 por 2 a la menos 5, más 1 por 2 a la menos 6. De nuevo, resolvemos aquí básicamente con calculadora las fracciones y la sumatoria y nos termina dando que esa fracción que teníamos en base 2 se convierte en base 10 a 0,328125. ¿Ok? Y esto es básicamente el cambio de una base a otra. Es muy sencillo, siempre que estemos trabajando con base 10 no hay ningún problema. Como les decía hace un rato, la dificultad está primero en recordar las reglas y segundo en la aritmética en la otra base, ¿verdad? Y aquí es donde entra el tema 3, aritmética en bases diferentes de la base 10. Vean que para todas estas operaciones lo único que hemos tenido que hacer es sumar y multiplicar. Entonces, para aritméticas en otras bases, lo que se hace para que sea más sencillo es hacer un par de tablas, una tabla de sumas y una tabla de multiplicación. Entonces, veamos primero la tabla de la suma. Nosotros tenemos aquí que vamos a poner todos los símbolos que tiene nuestra base. Por ejemplo, aquí estamos hablando de la base 7. Vean que en base 7, la base 7 tiene 7 símbolos, del 0 al 6. Entonces los ponemos en las columnas y en las filas. Y vamos para crearla, ¿verdad? Vamos a ir sumando paso por paso. Entonces noten que al ser una suma de, pues la primera fila va a ser lo mismo que arriba, ¿verdad? Del 0 al 6.
En la segunda vamos a hacer 1 más 0, 1, 1 más 1, 2, 1 más 2, 3 y así hasta el 5, ¿verdad? Donde 5 más 1 es 6. Pero vean que 6 más 1 ya no es 7 porque estamos en base 7. 6 más 1, en 6 más 1 se nos acaban los símbolos. Y ahí es donde entra la siguiente posición, que son las decenas. Entonces 6 más 1 es 10, ¿ok? Y así vamos a irla llenando, 2 más 0, 2, 2 más 1, 3, así. Vean que 2 más 5 es 10 y 2 más 6 es 11 y así, ¿verdad? Vean que una vez que uno comienza a llenarla, se va haciendo como una especie de diagonal, ¿verdad? Por ahí. Entonces, pues llenar la tabla de sumas es bastante sencillo. Sí es muy importante hacerlo con cuidado, ¿verdad? Porque de aquí nos vamos a basar para el resto de operaciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, antes de pasar a la tabla de la multiplicación, vamos a resolver esta suma en base 7, que es 464 más 351 en base 7. ¿Ok? ¿Cómo sería esa suma? Bueno, 4 más 1, según la tabla, 4 más 1 es 5. ¿Ok? Yo sé que puede que les parezca muy básico, pero es mejor hacerlo así, con cuidado y paso a paso. ¿Ok? Luego nos da 5 en base 7. Luego vamos con 6 más 5, ¿verdad? 6 más 5, noten que eso está acá. 6 más 5 es 14. Entonces pongo un 4 y llevo un 1. Y al final vamos a tener 4 más 1 más 3. Entonces 4 más 3 es 10 más 1, 11, ¿ok? Y entonces el resultado de esa suma sería 1145 en base 7, Bueno, simplemente. no entendí por qué 6 más 5 es 14. Ajá, ok. 6 más 5 es 14 por la tabla de las sumas. Es precisamente esta tabla la usamos para guiarnos en sumas más grandes, básicamente. Entonces, si uno revisa la tabla, veamos desde el puro inicio. 1 más 6 ya no es 7, es 10, ¿verdad? Y así vamos a ir. Entonces, 6 más 1 es 10, 6 más 2 es 11, 6 Pero, más 3 es 12 y 6 ¿dónde, más 4. dónde se hace la suma? Es que no sé si. Digamos, usted coge el último dígito, que es 6, y se devuelve a dónde, o cómo hace la suma. Es que no entiendo muy bien la relación. Ah, ok. Bueno, vamos a ver si lo logro explicar otra vez. Entonces, la suma que tenemos que resolver es 6 más 5, ¿cierto? Si nosotros, aquí la tabla ya está armada, pero si la estuviéramos armando, al final esto es una tabla de guía que al final son otras sumas. Lo que yo recomiendo es que hagan esta tabla porque si no, todas las operaciones van a ser más complicadas. Si nosotros llenamos esta tabla paso a paso, nos vamos a dar cuenta que precisamente 6 más 5 da 14. ¿Por qué? Porque yo ya no puedo decir, digamos, o sea, yo tengo para contar hasta el 6, ¿verdad? Hasta el símbolo 6. Después de ahí se me acaban los símbolos. ¿Qué pasa cuando yo estoy contando en base 7, 5, 6? Ya después del 6 ya no va el 7, ¿ok? Ya no existe. En base 7, lo que sigue después del 6 es el 10. Tenemos que agregar otra posición aquí en las decenas. Después del 6 va el 1, Profe, 0 y después va el 1, 1 y así, ¿verdad? Sí, adelante. si fuera base 4 brincaría, digamos, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3 y el 4 sería 10. Así sería. Exacto, exacto. Ah, ok. Sí, porque vean que en base 10 nosotros no tenemos un símbolo para el 10. El símbolo para el 10 es dos símbolos juntos, el 1 y el 0. En base 10 tenemos desde el 0 hasta el 9. Entonces, los símbolos de la base siempre llegan hasta un número menos de la base, digámoslo así. Entonces, sí, precisamente, si fuera base 4 llega hasta el 3 y el 4 ya sería un 10.
exacto. Entonces, para responder la pregunta anterior, básicamente es 14 porque 6 más 5 en base 7 es 14, al ir llenando, digamos, la tablita Entonces con se trata cuidado. de ir completando las filas, por así decirlo. No, La, la, esta tabla, sí. O sea, de digamos, nuevo, usted pone los dígitos de la base, digamos, del 0 al 6 arriba y del 0, digamos, en la fila 1 y del 0 al 6 en la columna 1. ujú, y Y se completa la tabla. de ahí va contando de 0 hasta 6, después de 1 hasta ya, ya. Lo Sí, comprendí. ok, perfecto. Entonces, ¿cómo íbamos, verdad? Devolviéndonos a ese punto, 6 más 5, ya una vez que armamos la tabla, precisamente como el compañero lo describió, sabemos que es 14. Entonces vamos, igual que en la suma en base 10, ponemos un 4 y, y subimos un 1. Y al final, de nuevo, 4 más 4 nos da 11. Y entonces eso sería el resultado. Ahora, vamos con la multiplicación. Ojo a este tip de acá. Es mejor hacer la tabla de la suma de apoyo antes de hacer la tabla de la multiplicación. Entonces vamos a hacerla aquí rapidísimo y de paso nos sirve de ejemplo. Entonces vamos a hacer la tabla de la suma. Ok, vamos a ir de 0, 1, 2, 3. Ah, bueno, esto es base 5, ¿verdad? Entonces llegamos hasta 4 y 0, 1, 2, 3, 4. Entonces esto lo vamos a llenar bien rápido. La suma aquí va a ser 0, 1, 2, 3, 4. En la segunda va a ser 0 más 1, 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 1, 4, 4 más 1, 10, ¿verdad? 2, ¿verdad? 3, 4, 2 más 3, 10. Y luego 2 más 4, 11, ¿ok? Vean que ahora 3 más 2, ya lo habíamos resuelto anteriormente, 3 más 2 es 10. Eh, no, estaba sumando el 0, mentira. 3 más 0 es 3, 3 más 1 es 4, 3 más 2 es 10, 3 más 3 es 11 y 3 más 4, 12. ¿Ok? Y aquí igual 4, 10, 11, 12, 13. Listo, ¿ok? Y ahora sí, para nosotros armar esta tabla de multiplicación, bueno, muy sencillo. La primer fila y la primera columna son ceros. La segunda fila y la segunda columna son básicamente multiplicar por 1. Entonces se quedan igual. Es hasta este cuadrante, ¿verdad? Que se pone un poquito más complicado. Nosotros sabemos que 2 por 2, ¿verdad? 2 por 2 es 4. ¿Ok? Entonces aquí va el 4. Pero 2 por 3 es como decir 3 más 3, ¿verdad? Y 3 más 3 es 11. Entonces 3 más 3 es 11. Y 4 por 4 es 13, ¿verdad? 4 más 4 es 13, ¿verdad? Que 2 por 4 es 13. ¿Ok? Y entonces ya que resolvimos esto y esto, y nos quedan estas de acá. Y aquí ya es básicamente, la verdad, mejor ir sumando de uno por uno. Entonces, sabemos que, digamos, 6 es 11, entonces 9 sería, bueno, 7 sería 12, 8 sería 13 y entonces 9 sería 14, ¿ok? Y ahí ya está esta. Y de nuevo ahí es sumar básicamente con los deditos, ¿verdad? 3 por 4, 12, entonces 9 es 14, 10 ya no es 15, ¿verdad? El 5 no existe, entonces 10 es 20, 11 es 21 y 12 es 22, ¿ok? Y así tenemos ya esto resuelto también. Y finalmente para el 16 es el mismo razonamiento, ¿verdad? 13 es 23, 14 es 24, 15 es 30, ¿cierto? Y por último, 16 es 31, ¿ok? Muy bien. Ahora,
Ya una vez que tenemos la tabla de la suma y la tabla de la multiplicación hecha, ya podemos hacer multiplicaciones en base 5 sin problema, porque ya sabemos que 2 por 4, según la tabla, suave, 2 por 4 según la tabla es 13. Entonces aquí ponemos un 3 y llevamos un 1. 2 por 3, ¿verdad? 2 por 3 es 11, pero traíamos un 1, entonces bajamos un 2 y llevamos un 1. Y 2 por 2 es 4, pero traíamos un 1, ¿verdad? 4 más 1 es 10, ¿ok? Y hasta ahí queda. Y ahora vamos con el segundo dígito, ¿verdad? Que es ese 3. Entonces, 3 por 4, 22. Entonces ponemos un 2 y llevamos un 2. Voy a borrar aquí para que no les estorbe. Ya una vez que ya hicimos pues la tabla. Entonces, eh, ¿dónde estábamos? 3 por 4, 22, llevamos un 2. Ajá, ahora 3 por 3, 14. ¿Ok? Pero llevamos un 2. Entonces sería bajar un, ya ahí cambiamos otra vez las decenas. Entonces bajamos un 1 y llevamos un 2. Y por último, 3 por 2 nos da 11. 11 más 2 aún no se alcanza, entonces es 3. Y al final hacemos la suma. Y pues aquí no hay ninguna suma compleja, entonces nos quedaría 3, 4, 1, 4 y 1. ¿Ok? Entonces, eh, esa multiplicación en base 5, el resultado sería 14.143 en base 5. ¿Ok? ¿Todo claro? Ok, muy bien, perfecto. Como les digo, no es complicado, es de hacerlo paso a paso, porque es muy fácil dejar un número botado o equivocarse al escribir la tabla, por ejemplo. El último tema que vamos a cubrir hoy y después vamos a hacer un par de ejemplos es números con signo, ¿ok? Representaciones que existen del número con signo. Entonces, la más conocida, la que hemos utilizado hasta el día de hoy es representación signo más magnitud. Simplemente tenemos una cantidad y esa cantidad tiene un signo, positivo o negativo, y lo escribimos. Generalmente cuando ese signo es positivo, lo omitimos, pero implícitamente sabemos que ahí está. El signo se considera una cifra significativa. De hecho, es la cifra más significativa. Es importante siempre escribir el signo, ya sea positivo o negativo. Porfa, acostúmbrense y ojalá en el examen lo puedan hacer así. Escriban el signo, a pesar de que sea positivo. Si es un más, escriban el más. ¿Ok? Entonces, ejemplos de estas representaciones, más 321, menos 104.56 o más 70.03. ¿Ok? Pero ahora nosotros ya sabíamos cuál era el intervalo que existía, ¿verdad? Sin importar la base, ¿verdad? Para números positivos. Pero ahora que tenemos números con signo, nuestro intervalo cambia. ¿Ok? Para números sin signo ya sabíamos que iba desde 0 hasta b a la n-1. ¿Ok? Donde b era la base y n el número de cifras significativas. Sin embargo, ahora con la representación signo más magnitud, tenemos que dividir este intervalo en dos, ¿ok? Para tener una cantidad similar de números negativos y de números positivos, ¿cierto? Entonces a esta n le vamos a restar 1 y entonces vamos a ir desde menos b a la n-1 más 1 hasta más b a la n-1 menos 1, ¿ok? Entonces, aparte después de estos detalles, un dato interesante es que en esta representación tenemos el menos 0 y el más 0. Realmente no nos aporta gran cosa, pero pues es un dato a tomar en cuenta. Entonces, ¿cómo sería el intervalo?
para n igual a 5 en base 2. Pues es básicamente despejar esta formulilla, ¿verdad? Iría desde menos 2 hasta 5 menos 1 más 1 hasta más 2 a la 5 menos 1 menos 1. Eso sería desde menos 2 a la 4 más 1 hasta más 2 a la 4 menos 1, que sería desde menos 16 más 1 hasta más 16 menos 1. Y entonces el intervalo va desde menos 15, pasando por menos 0 y más 0, hasta más 15. ¿Ok? Y entonces, si lo escribiéramos en base 2, el 15 se representa de esta forma, ¿verdad? 1, 1, 1, 1. Y entonces vean que en este caso, en la representación signo más magnitud, la cantidad, digamos, la cifra no cambia, ¿verdad? Entre positivo y negativo, digamos, el número se ve igual entre positivo y negativo. La diferencia está en el signo que poseen, ¿ok? Pero se representan igual, ¿ok? Muy bien. Es más complicado, tal vez explicarlo es más complicado de lo que es, realmente es una simple fórmula, ¿verdad? Que nos permite calcular el intervalo y recordar poner el signo antes del número. La otra, bueno, otra representación es complemento de base. Tenemos dos tipos de complemento de base y esto es esencial en sistemas digitales. A partir del día de hoy, les aseguro que si continúan por esta rama, ustedes van a tener que saber qué es complemento de base y complemento a dos. Súper utilizado. ¿Ok? Entonces, bueno, el complemento de dos, perdón, el complemento de base se le llama generalmente complemento a esa base, ¿verdad? Complemento a dos. Y el complemento de dígito es, digamos, la base menos uno sería complemento a uno. Pero ¿qué es una cosa u otra? Simplemente es una forma de representar el número y aprovechar un poco más la cantidad de cifras significativas que nosotros tenemos. Y ya vamos a ver por qué. Además que simplifica muchísimo los cálculos. Digamos, hacer una operación de suma y resta es muy sencillo en complemento de base. Entonces, el complemento de base R asterisco de un número R de n dígitos en la base B está dado por esta fórmula. Básicamente, el complemento de base va a ser el número que me complementa el número que yo tengo. De manera que R más su complemento va a ser igual al máximo número en la base con los dígitos que tengo, ¿verdad? Igual a B a la N. Vean que el intervalo acá es bien parecido al intervalo en representación signo más magnitud, con la diferencia de que aquí nos ganamos un dígito extra. Si ustedes recuerden, aquí teníamos un más 1 en la parte negativa. Voy a retroceder. Este de acá, este más 1. En la representación de complemento de base ya no existe. Y eso nos permite tener un número extra acá. La otra cosa positiva es, bueno, ya no tenemos bueno, sí podríamos tener el cero positivo y el cero negativo. Ya ahorita vamos a ver cómo se utiliza. Primero voy a explicar además cómo es el complemento de dígito. El complemento A1 en base 2, ¿verdad? Ese se representa con R minúscula asterisco y se deriva del complemento de base de la siguiente manera. ¿Ok? Simplemente esta es la fórmula para, digamos, expresar el complemento a 1. ¿Ok? Y esto pues es más o menos útil, digamos, esta fórmula como tal no es tan útil, pero sí la forma en que nos permite expresar el complemento a 2. Yo sé que, digamos, desde acá no se ve tan claro, ya vamos a hacer ejemplos, pero vean que para calcular ahora el complemento de base, simplemente agarramos el complemento de dígito y le sumamos 1. Y ustedes ya van a notar próximamente que este complemento
de dígito se calcula súper fácil. ¿Ok? Entonces, algo importante de mencionar acá, un teorema, es que el complemento de un número, voy de nuevo, el complemento del complemento de un número es el número original, ¿ok? Entonces, digamos, si yo agarro 75 y obtengo su complemento, ¿verdad? Y le vuelvo a aplicar el complemento a ese resultado, debería obtener de vuelta el 75, ¿ok? Ahora, algo que es importante mencionar es que este número, ¿verdad? B a la n-1 es igual al máximo símbolo de nuestra base m, ¿ok? Que es, digamos, b-1. Voy a escribir porque siento que acá tal vez se puede hacer un poco confuso, ¿ok? Entonces, lo que decía es, bueno, pongámosle un par de números a esto. Digamos que base es igual a 5 y n es igual a 3, no sé. Ok, comencemos por acá. Esta parte de la fórmula, vean la n-1, vean que está hecha por puras m's que son la base -1. Eso quiere decir que estas m's van a ser puros 4 en nuestro caso, ¿verdad? Vea la n-1, en este caso sería, vea la perdón, -1 acá sería 4, 4, 4, porque n es 3, ¿ok? Entonces, vea la n-1, voy a borrar esto de aquí para que no se confunda. Ya borré todo. Aquí había B a la N. B a la N-1 es 4, 4, 4. ¿Por qué solo 3? Porque dijimos que N era 3 y que la base era 5. ¿Ok? Entonces, vean que esta parte es súper sencilla de expresar. ¿Ok? Ahora, ¿ok? Entonces, aquí, ¿qué estaríamos diciendo? Si nosotros tenemos un número en base 5, digamos que el número es, no sé, 2, 1, 3. ¿Ok? 2, 1, 3. Entonces, el complemento, voy aquí arriba. El complemento de dígito de ese número sería 4, 4, 4 menos 213. Vean qué fácil que es hacer esta resta. No, en estos casos no hay acarreos ni que llevo aquí ni que llevo acá, simplemente es una resta dígito por dígito, que sería 2, 3 y 1. Este es el complemento de dígito de este número de acá. Y vean que para sacar el complemento de base, ¿verdad? R mayúscula, simplemente tengo que tomar este número y sumarle 1. Entonces sería 232, ¿ok? Este sería el complemento de base y este sería el complemento de dígito. Por eso les decía que es tal vez muy fácil calcularlo porque este número máximo, ¿verdad? Este B a la n-1 es muy sencillo, es simplemente 4, 4, 4, que nos lo da la base y la cantidad de cifras que queremos. Y hacer la resta para calcular el complemento de dígito es muy sencilla, siempre va a ser así de sencilla. Y por último, para sacar el complemento de la base, simplemente a este complemento de dígito le sumamos 1 y nos da 232. ¿Ok? Ok, sí, muy bien. Ahora, si nosotros quisiéramos sacarle el complemento a esto, ¿verdad? Hagamos el mismo procedimiento. Veamos cuál sería. Sería 444 menos 232. Eso sería 2, 1, 2. Y a esto, para obtener ya el complemento de base, le sumamos 1 y nos da este resultado.
que sería 213. De manera que obtenemos otra vez el número R original, que era lo que les explicaba. ¿Ok? Muy bien, eso es complemento de base y complemento de dígito. Y esto les prometo que lo van a utilizar un montón. Ahora, los números en complemento de base son números con signo, ¿ok? Eso es importantísimo. El complemento se utiliza para representar la parte negativa de un número. En ese caso, que teníamos 213, al yo sacarle el complemento, vamos a estar obteniendo, digamos, ese 213, pero su versión negativa. ¿Ok? Ahora, no se ve igual. ¿Cuánto nos había dado? 232. Vean que 232 y 213 no se ven igual, no son el mismo número. La diferencia es que primero, ambos están en complemento de base y la diferencia está en que el 232 es la versión negativa del 213. ¿Ok? Ahora, tanto en complemento de base como en complemento de dígito, un número negativo es el complemento del correspondiente número positivo. Eso era lo que les decía, ¿verdad? El complemento es básicamente la versión negativa de un número positivo. Son positivos si tienen un 0 como el dígito más significativo. ¿Ok? Igual que en base 10, igual que en la representación normal, ¿verdad? Si uno escribe 10, es lo mismo que escribir 0, 10, ¿verdad? El valor es el mismo, digamos, va a ser positivo. Ahora, como esto no es representación, signo más magnitud, sino complemento de base, va a ser positivo siempre que tenga un 0 al frente. Son negativos si tienen el mayor dígito de la base como el dígito más significativo. Un ejemplo, ¿verdad? Expresa el complemento de R igual 0, 8746 en complemento de base con base 10, n igual a 5. Un par de cosas que hay que notar, ¿verdad? De este enunciado es, primero, es un número positivo. ¿Por qué? Porque el dígito más significativo es 0. Y luego nos dieron la base y la cantidad de cifras que quieren. Tenemos esta fórmula, ¿verdad? Despejamos el R asterisco, que es el complemento. Vamos a tener que el complemento de base es 10 a la 5 menos ese número, que va a ser básicamente 100.000 menos 8.746. Y eso nos quiere decir que el complemento es 91.254. Noten que ese es un número negativo, no hace falta ponerle el menos porque no estamos en representación, signo más magnitud, y sabemos que es un número negativo porque comienza con 9 y 9 es el máximo dígito de la base 10. ¿Ok? Veamos este otro ejemplo. Dice exprese R menos 8.746 en complemento a 10 con n igual a 5 usando complemento a 9. Entonces es básicamente llegar a, digamos, al mismo resultado, obtener el complemento de base, pero calculando antes el complemento de dígito, ¿verdad? Entonces, R, la versión positiva de R es más 8.746, ¿ok? Que eso es en signo más magnitud. En la versión de complemento es 0,8746, la versión positiva, ¿verdad? Luego, el complemento de base, ya sabíamos, ¿verdad? Que esta es la fórmula. Y si lo traducimos, esto, ¿verdad? De acá era la base, bueno, esto era 5 veces el máximo número de la base, ¿verdad? Que es el 9. Y entonces el R es 0,8746 más 1.
y se complementa dígito por dígito. Entonces 9 menos el dígito. Por eso les digo que esta resta es muy sencilla. Es básicamente dígito por dígito. 9 menos 0, 9, 9 menos 8, 1, 9 menos 7, 2, 9 menos 4, 5 y 9 menos 6, 3. ¿Verdad? Una resta sumamente sencilla y al final le sumamos un 1 y entonces este número que aquí está en signo más magnitud en base 10 lo estamos expresando en complemento de base en base 10, ¿ok? Es simplemente aquí lo que hicimos fue cambiar de representación signo más magnitud a complemento de base, pasando por complemento de dígito, ¿ok? Muy bien. Y ahora, bueno, pues para terminar un poco el tema de números con signo, vamos a hablar de extensión de signo. Muy sencillo, para números positivos se adicionan ceros a la izquierda y para números negativos se adicionan b's menos unos a la izquierda, ¿verdad? Entonces, veamos esta resta de acá. Tenemos ese par de números. Para resolverla vamos a utilizar complemento de base. Entonces, el número de arriba pues es positivo, pero el de abajo lo podemos interpretar como negativo. Entonces, primero, como ambos son positivos y voy a hacer una resta, lo que hago es complementar, ¿verdad? Extender el signo y ponerle un cero al frente. Es como ponerle el signo, ¿ok? Ahora, para hacer esta resta más sencilla, yo este número de acá podría primero obtener su complemento y luego hacer una suma, que puede resultar más sencillo de hacer. Entonces, como son 5 dígitos, y estamos en base 7, pongo 66.666 menos 642 más 1 y así obtengo su complemento, que nos da este valor de acá. Y ahora yo puedo resolver esta resta en forma de suma en complemento, que es pues más sencilla. Para resolver esta suma, yo voy a necesitar la tabla de suma en base 7, ¿verdad? O, bueno, si ustedes ya una vez después de practicar suficiente no necesitan la tabla, excelente. Pero de momento utilicemos la tabla. Entonces, 3 más 5, 11. Entonces, ponemos un 1, llevamos un 1 acá. 4 más 2, 6 y llevábamos un 1, entonces es 10. Ponemos un 0 y traemos un 1. Entonces, 3 más 1 es 3 más 2, que es 5. Luego 6 más 6 es 15. Ponemos un 5 y llevamos un 1. Y luego 1 más 6 es 10. Y entonces así obtenemos este resultado de acá. Algo muy importante de notar acá es que este 1 tenemos que ignorarlo. Y de esto vamos a hablar en la siguiente clase. Pero esto es un llevo que se genera que pues nos representa. Si ustedes eh, prestan atención, esta resta, ¿verdad? Dadas las cantidades, definitivamente nos tiene que dar positivo. Entonces, no tendría sentido que esto nos diera un número negativo. Ahora, un par de cosas ahí. Ojo que este 1 no nos lo hace negativo. Para que este número fuera negativo, tiene que comenzar con 6, ¿verdad? Un número negativo en base 7 comienza con 6. ¿Ok? Este 1 por eso simplemente se ignora y el resultado es positivo, 0, 5.501. ¿Ok? El otro consejo que les puedo dar para este tema, primero es memoricen las reglas, practiquen. El segundo es sean muy conscientes de qué están resolviendo, ¿verdad? No pierdan la perspectiva por hacer un procedimiento. Si el problema es este de acá, ¿verdad? A simple vista, es muy sencillo darse cuenta que el resultado tiene que ser positivo, ¿ok? Entonces, mientras estén resolviendo, siempre tengan ese dato muy presente, porque si
por alguna razón este resultado no les dio positivo, posiblemente algo estuvo mal en el procedimiento, ¿ok? Siempre tengan muy presente que están resolviendo, ¿ok? Podemos hacer un segundo ejemplo, 23 menos 12 en base 2. Lo primero que vamos a hacer es pasar los números a base 2. Entonces, el 12, ese 12 entre 2 es 6, residuo de 0, y así hacemos la conversión, ¿verdad? Y nos termina dando este resultado hasta llegar al cociente de 0. Este 12 se va a expresar como 1, 1, 0, 0. Con el 23 hacemos el mismo procedimiento y obtenemos que el resultado es 1, 0, 1, 1, 1. Y ya tenemos los dos números en base 2. ¿Ok? Ahora, al ser una resta, yo puedo agarrar este 12 y tomar su complemento y entonces esa suma, esa resta la vamos a realizar mucho más fácil. Vean que en este caso n es igual a 6. Tenemos 6 cifras significativas contando el signo. ¿Ok? Vean que ambos comienzan con un 1, pero como sabemos que es un número positivo, hay que agregar este 0 al frente. Y en el caso del 12, para que sean 6, extendemos el signo, o sea, ponemos otro 0. ¿Ok? 5 dígitos más el signo. Y ahora, Profe, ¿cómo es lo de extender el signo? Perdón. sí, extender el signo es básicamente que si un número es positivo, se extiende poniendo ceros a la izquierda, y si un número es negativo, se extiende poniendo el máximo dígito a la izquierda de la base. Entonces, en el caso de la base 7, ven acá, estos números eran positivos, 0 y 0, ¿verdad? Pero al sacarle el complemento, este número sabemos que es negativo porque comienza con 6, que es b-1, digamos 7 menos 1. Entonces, aquí lo que hicimos fue extender el signo para que tuvieran la misma longitud, digamos, ¿verdad? Simplemente es para que tengan la misma longitud. Y hay que recordar de poner el signo adecuado. En este caso, como es positivo, ponemos un 0 al frente. ¿Ok? Y ahora sacamos el complemento, ¿verdad? De nuevo, esta es la fórmula. Sabemos que van a ser 6 unos menos este de acá más 1. Eso nos da este número de acá. Y vean que, bueno, ahí ya está resuelto, pero nada más para hacerlo un poco más detallado. La suma que vamos a tener que hacer aquí es esta, ¿verdad? Más 1. 1 más 1 es 2, ¿verdad? Que es 1, 0. Y de nuevo, 1 más 1 es 2, que es 1, 0. ¿Ok? Y entonces ya aquí esto, pues es nada más bajar los dígitos que nos faltaban, pero nada más pues para hacer una pequeña suma en base 2. ¿Ok? Y entonces el resultado es de este de acá. 1, 1, 0, 1, 0, 0 en base 2, eso es el menos 12. Y ahora podemos resolver esta resta que era el problema original, ¿verdad? Sabiendo que el más 23 es esto y el menos 12 es esto de acá. Sabemos que este número de acá es un número negativo porque vean que comienza con 1, que es la base menos 1. ¿Ok? Y hacemos esta suma, que al final es 0 más 1, 1, 0 más 1, 1, 1 más 1 es 1, 0, ponemos un 0 y traemos un 1, luego lo bajamos, 1 más 1 es 1, 0, ¿verdad? Entonces ponemos un 0 y lo traemos aquí, y esto de nuevo es 1 más 0, 1 más 1, que da 1, 0. Y de nuevo se genera este llevo que ignoramos. ¿Por qué ignoramos y por qué podemos estar seguros que lo ignoramos? Porque 23 menos 12, sabemos que este resultado de esta X tiene que dar positiva. 23 es mayor que 12, definitivamente tiene que dar positivo. Y este 1 se genera y lo ignoramos. ¿Ok? En la siguiente clase vamos a ver en qué casos es que este 1 se genera y en qué casos es que lo ignoramos. ¿Ok? Y entonces el resultado final es que esta resta en base 2 es 0, 0,
1, 0, 1, 1. ¿Ok? Para terminar entonces con lo que es los números con signo, ¿verdad? Podemos expresar el menos 39 como un número de 8 bits en signo más magnitud, en complemento a 1 y en complemento a 2. Ojo que aquí nos están diciendo un número de 8 bits. Eso quiere decir que lo queremos en representación, en base 2, ¿verdad? Recuerden que bits, la palabra bit o byte o nibble está directamente relacionado a base 2. ¿Ok? Ahora, la solución está aquí. Convertimos este número positivo, primero la versión positiva de decimal a binario. Ya vimos el procedimiento. Agarramos el 39 y lo vamos dividiendo entre 2 hasta obtener el número. El siguiente paso, en signo más magnitud, ¿verdad? Primero nos lo piden en signo más magnitud, va a ser simplemente cambiar el signo. Vamos a mantener la misma magnitud, vean, hasta acá es igual, pero cambiamos este 0 por un 1. Y entonces aquí estaríamos diciendo que esto es un número negativo. En complemento a 1, ¿verdad? Es agarrar este número de acá y simplemente intercambiar todos los bits. Y aquí les voy a contar pues un secreto. En complemento a 2, bueno, cuando hablamos de base 2, esto es únicamente, ¿cómo se dice? Válido en base 2. Si nosotros tenemos ese número de ahí, ¿verdad? El complemento de dígito va a ser simplemente intercambiar los ceros por unos y los unos por ceros. ¿Ok? Va a ser 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Y si ustedes se dan cuenta, es este mismo resultado. ¿Ok? En base 2 se cambian los unos por ceros y los ceros por unos. El otro secreto es para el complemento de base. El complemento de base 2. De nuevo, esto es solo válido en base 2. Agarramos el número original y vamos a igual a cambiar los ceros por unos y los unos por ceros, pero después de habernos topado el primer uno. Entonces, el primer uno lo dejamos quieto, ¿verdad? Y luego hacemos ese cambio, ¿ok? Y hacemos 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y ya obtenemos este resultado que está acá. ¿Ok? ¿Qué pasa si nosotros tuviéramos 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1? Y yo quiero su complemento de base 2. Todos los números los dejo iguales hasta toparme al primer 1. El primer 1 lo dejo igual y aquí comienzo a cambiar. 1, 0, 0. Y listo. ¿Ok? Ustedes si quieren con más tiempo y para practicar pueden comprobar estos resultados, ¿verdad? Haciendo el procedimiento completo. Pero sí, esta es la forma más fácil y realmente la forma en que todo el mundo calcula el complemento de base. En base 2 se toma el número original y primero se dejan todos los números quietos hasta toparse al primer uno. Ese primer uno se deja igual y los números restantes se intercambian. ¿Ok? Muy bien. Y con eso estaríamos finalizando los temas del día de hoy. Yo les pregunto, yo tengo un par de ejemplos que quisiera hacer con ustedes y generalmente los hacemos en esta clase. No sé si prefieren que hagamos los ejemplos de una vez o si los hacemos tal vez el, el viernes de manera presencial. De ahí, profe, en mi caso, como, digamos, como usted quiera.
a como se pueden hacer unos ejemplos, ahorita se pueden hacer otros el viernes, puede ser como tipo Ujú. repaso, pero Ok, esa es la decisión suya. ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer uno, porque realmente son dos. Entonces, si quieren, hacemos uno hoy y, y la siguiente clase hacemos el otro. Son ejemplos diferentes, pero vamos a ver entonces. A ver aquí, apps. Zoom tenía una pizarra, ¿verdad? ¿O no? Sí, yo creo que sí. Vamos a ver. Ah, ok. Creo que es en share. Ajá, ok. Listos, ok. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Ok, para moverla, aquí está la pizarra. Ok. Ok, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es un ejemplo del tema 2.2. Ok, que era el cambio de base. Porque yo les decía que es muy fácil en aritmética de la base 10. Pero ¿qué pasa cuando se nos pide hacer uno en otra aritmética? Entonces, el primer ejemplo que vamos a hacer va a ser pasar el número 214.32 de base 5, ¿verdad? A un número y en base 3. ¿Ok? Entonces, para hacer esto, vean que, ¿qué hacíamos? Estamos en el caso A, donde la base 1 es mayor a la base 2. Eso quiere decir que vamos a ir dividiendo esta parte entera y para la parte fraccional lo que vamos a hacer es multiplicar. Entonces, para poder resolver este ejercicio, vamos a tener que hacer la tabla de suma y de multiplicación de la base 5. Entonces, primero vamos a hacer la de la suma, ¿ok? Y ya van a ver por qué es necesario. Entonces, la suma es 4, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 10, 3, 4, 10, esto es 4, 10, 11, 10, 11, 11, 12, 12 y 13, ¿verdad? Y a ver si me sale la línea no tan torcida, sería torcidísima. Y vamos ahora con la de la multiplicación. 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Ok. Las primeras son muy fáciles, las segundas también. ¿Ok? Ahora 2 por 2 es 4, 2 por 3 es 6, que es 11, y aquí también. 2 por 4 es como 4 más 4, que es 13, 13 y 13. Ahora, no, mentira, eso me salió mal. 3 por 3 es 11. Ujú. Ok. 2 por 3 por 3 más 3 es 6, ajá. Luego, esto yo creo que ya lo habíamos hecho antes, pero no importa. Entonces, 2 por 4 es 4 más 4, que es 13. Esto está bien. Y ahora solo nos faltan estos de aquí. El 9 era 14
Y luego el 12 era 22, ¿verdad? Habíamos dicho. Y si 22 es, este es 12, 13, 14, 15, 16. Esto es 23, 24, 30, Profe, ¿sí? porque 4 por 2 es 13, es que Ajá. ahí, 2 por 4 es lo mismo que 4 más 4. Y aquí en la tabla de suma tenemos que 4 más 4 es 13. ok, ok. Ok, muy bien. Entonces, ya teniendo esto listo, podemos hacer el resto de procedimientos más rápido. Entonces, ahora sí, el caso A, vamos a tomar la parte entera. Entera, que es el 214. Ese 214 lo vamos a dividir entre 3, pero en aritmética de la base 5. Entonces, ¿cómo hacemos? Vean que 3 no cabe en 2, pero 3 sí cabe en 21, ¿verdad? Entonces, vean que lo más cercano, ¿verdad? 3 por 4 nos da 22, que nos pasamos. Lo más cercano es 3 por 3, que nos da 14, ¿cierto? Entonces, 3 por 3 nos da 14. Vean que aquí se comienza a complicar un poco. Nos da 14, ¿ok? 21 menos 14 es 2, ¿verdad? Porque después del 14 va el 20 y luego el 21. Entonces, esto nos da un residuo ahí de 2. Y luego bajamos el 4. Ahora, el siguiente es 3 por 4, que nos da 22, ¿verdad? 3 por 4 nos da 22. Y aquí nos sobra, nos da un residuo de 2. Y este es el primero que guardamos. Luego este 34 lo dividimos entre 3. Aquí sí, 3 por 1, 3, ¿verdad? Y bajamos el 4. Y aquí otra vez un 1 y le restamos un 3 y nos da un 1. ¿Ok? Luego tenemos ese 11. Ese 11 entre 3, vean que es justamente 2. 3 por 2 nos da 11. Y esto nos da un residuo de 0. Y luego ese 2 entre 3 nos da 0. Ya llegamos al final. Y bueno, pues nos da un residuo de 2. Entonces la parte entera de y se lee en esta dirección. Va a ser 2012. ¿Todo bien hasta ahí? Profe, yo sinceramente me perdí en ese de 21 menos 14 igual 24. Ahí me perdí. Ok, ok, entonces, de nuevo. 3, ok. Tenemos que dividir el 214 entre 3, ¿verdad? Ese es el objetivo. El 3, igual que en la división en base 10, 3 no me cabe en 2. Entonces agarramos el otro número. Ahora, 3 sí cabe en 21. ¿Cuántas veces? Bueno, 3 por 4 nos da 22. Entonces, no nos cabe 4 veces. Nos cabe 3 veces, que nos da un 14. ¿Ok? Por eso lo ponemos ahí, por eso ponemos este 3. Ahora, 21 menos 14. Tal vez la forma más fácil en que yo lo hago es la forma en que contamos, ¿verdad? 14, después del 14 va el 20 y después del 20 va el 21. Entonces, pues la diferencia es de 2. Si lo que queremos es, pues, restarlo, este, sí, es parecido, ¿verdad? Al fin de cuentas, este, pues no se puede, entonces le pide uno prestado. 11 menos 4 y bueno, y aquí queda un 1, ¿verdad? 11 menos 4 es 2. De nuevo, es que hay que hacer como este procedimiento para verlo más fácil y 1 menos 1 es 0. Por eso les digo, hay que practicarlo.
Vean que es solo sumas y restas, muy fácil, pero con una nueva aritmética. Entonces, bueno, pues así es como calculamos ese 21 menos 14 igual 24. Esto nos genera un 2 y luego se baja este 4. Eso es todo, ¿verdad? Y se sigue la división. ¿Ok? Ah, ok. Sí, sí, Ajá. lo entendí mejor con esa diferencia de 2 y después se baja al 4. Ajá, Creo sí, que está eso fue, claro, ajá, sí. exacto. Ok. Y ahora vamos con la parte fraccional. Profe, la diferencia de 2 es digamos, ¿en qué sentido? Sí, De 2 digamos, espacios, de 2 qué. digamos, Autos. 21 menos 14 es igual a 2. A eso me refiero. A 2 unidades. Sí, Ok, ok. ajá. Muy bien. Y ahora vamos con la parte fraccional. La parte fraccional se hace de la siguiente manera. Tenemos el 0,32 y lo multiplicamos por 3 en base 5. ¿Ok? Entonces, 3 por 2, 11. ¿Ok? Pongo un 1 y me traigo un 1. Y 3 por 3, 14. Y llevaba un 1. Después del 14, ¿qué va? No me digan que el 15, ¿verdad? El 20. El 20. 20. Ajá. ¿Ok? Entonces nos dejamos ese 2 y agarramos ese punto 1. Y lo multiplicamos por 3. Y esto de, pues, nos da 0,03. Nos guardamos esto. Eh, vamos a ver. Este Profe, de nuevo. podría volver a hacer el de 0.32 por 3. Bueno, no. Sí. Entonces, 0,32 es 3 por 2 primero, ¿verdad? 3 por 2 nos da 11. Ujú. Entonces Ah, ok. pongo un 1 y trae un 1 acá. Y luego 3 por 3 nos da 14, pero tengo un 1 acá. Entonces nos da 20, digamos. Ajá. ¿Ven? Y recuerden dónde es que está el punto. Entonces esto va por encima del punto. Luego de nuevo, les decía, agarramos este 0,01, lo multiplicamos por 3, nos da 0,03, guardamos este 0, agarramos ese 0,03, lo multiplicamos por 3, y 3 por 3 nos da 14, entonces nos da 0,14, guardamos este 0, y agarramos este 0,14, lo multiplicamos por 3, ahora 3 por 4, 3 por 4, 22. Entonces nos da un 2 acá y traemos un 2 aquí. 3 por 1, 3. Más 2, 10, ¿verdad? Entonces nos da 1,02. Y vamos a ver hasta dónde continuamos. O si lo dejamos, o bueno, lo podríamos dejar hasta acá, ¿verdad? Y entonces la parte fraccional sería igual vean que este se leía de arriba hacia abajo, a, a 2001 en base 2 y esto en base 2. Entonces, nada más para terminar. Profe, ¿no tengo- sería en base 3? Sí, en base 3 tiene razón. Base 3. En base 3 y en base 3. Entonces, como resultado, tenemos que Y es igual a 2012.2001 en base 3. ¿Ok? Y eso sería. Eh, Sí, básicamente en la próxima clase hacemos un ejemplo igual, pero ahora donde sea el caso B, solamente que ya no en aritmética de la base 10 para que vean cómo se hace. Simplemente, como les digo, es de mucho cuidado, es de recordar las reglas, de practicar un toque. No es complicado, simplemente es de hacerlo pues con cuidado y todo. ¿Ok? Ahí si tienen dudas, yo me puedo quedar un toque más aquí conectado en caso de que quieran aclarar. Y si no, nos vemos el viernes entonces. Pura vida.
Profe, Pero ya ¿me podría entiendo. repetir un toque el problema? Es 200